Julio Piumato. Yo, en principio, digo lo siguiente, yo jamás compararía con los peores, las épocas más siniestras de la Argentina. Me parece tomar un patrón absolutamente negativo, la dictadura o el 2001. Yo creo que entre la dictadura y el 2001 yo prefiero comparar los mejores momentos para los trabajadores, que fue donde el salario real tuvo los picos más altos en la historia argentina, que es el año 74. Correcto. Donde teníamos una dignidad con la ley de contrato de trabajo. Hoy tenemos 30 años de democracia y seguimos con leyes de la dictadura que violan los derechos humanos de los trabajadores, así que es preocupante. ¿Qué hicimos estos 10 años? Bueno, no sabemos por qué eso no se tocó. Lo que estamos viendo fundamentalmente ahora, que es preocupante, ya era preocupante en diciembre, que se veía que esto venía, ahora es mucho más preocupante, porque en cada una de estas medidas, como vos decís, inciden los asalariados, pero también aumenta la pobreza en la Argentina. Nosotros teníamos casi 12 millones, 11.900 y pico, cerramos el año, según el observatorio de la CGT, y hoy, en enero, sin tomar la devaluación, ya, según nuestros datos, aumentó 550.000 pobres, 550.000, no es un número, no es una cifra, no es un porcentaje, son centenares de miles de argentinos que han bajado de la línea de pobreza. Entonces, para nosotros es altamente preocupante. La cifra, y no hacemos, no nos manejamos irresponsablemente, porque la cifra de la inflación a nosotros nos da menos que a muchas consultoras. El año pasado nos da 26,5, pero ya nos da 4,25 enero, sin contar la devaluación, previa a la devaluación. Entonces, esto es un golpazo más a lo que veíamos viendo los salarios. Respecto a lo que vos decías, y evidentemente un trabajador no tiene por qué perder, porque la inflación no la generaron los trabajadores. ¿Sí? Acá discutamos lo que quiera, pero esto no es así porque hubo un aumento de salario y generó toda esta locura. Las causales de inflación vienen por otro lado. Entonces no tenemos por qué los trabajadores pagar esa inflación, porque tiene esas consecuencias. Digo, los trabajadores activos y los jubilados, que son víctimas tremendas de esta cuestión. Porque con el cuento de que incorporamos, que aplaudimos todo, a 2 millones que habían quedado afuera de la jubilación, hoy tenemos el 75% de los argentinos jubilados que ganan la mínima, y la mínima que es miserable. A mí todavía no me explican cómo, si hay un salario mínimo vital y móvil en la Argentina, hay jubilados que pueden ganar menos que el salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿el mínimo vital y móvil para quiénes? Y que es bastante bajo, porque 3.300 pesos es bastante bajo. Ahora, pagarle 2.400 a los jubilados, esas cosas para mí son absolutamente inentendibles. Entonces, yendo a la discusión paritaria que vos decías, a mí me da la sensación, ¿qué es lo ideal para una economía? Es poder discutir paritaria 2 años. Hoy se hablaba, y nosotros lo venimos diciendo, porque es lo que uno siente en todos los lugares, cuando habla no solo con trabajadores, en todos lados, en un comercio, es la falta de previsión, el no saber lo que viene, y cada vez esa angustia es mayor. Entonces, para uno poder negociar a 2 años, tiene que tener una previsibilidad, saber que las cuestiones por un tiempo no van a cambiar. Entonces uno puede negociar y hacer una apuesta, bueno, y si esto falla, digamos, puede plantear una recomposición, porque es una apuesta grande. Normalmente es a 1 año, porque uno tiende, porque el presupuesto todo es a 1 año, el empleo público tiene que negociarse 1 año porque está en el presupuesto, pero ahora, ¿cómo uno, qué dirigente sindical puede negociar a 1 año? Yo le pregunto, ¿cómo va a ser la Argentina en marzo de este año o en abril de este año? Cualquier dirigente sindical que negocie 1 año, a los 6 meses si firma, su propio representado lo están colgando. Es muy difícil negociar 1 año, porque evidentemente no es que uno se va a quedar largo. Evidentemente siempre cuando son estos procesos, como no solo pierde con el dólar, sino está perdiendo con la realidad, está perdiendo con el costo diario del costo de vida en materia de salario. Entonces uno tiende a cubrirse y negociar por el menor tiempo posible para ver qué pasa, porque no son los trabajadores que tienen que financiar esto. Estas fiestas no fueron la asignación universal por hijo, no son este tipo de gastos los que son responsables de esta fiesta, porque la asignación universal por hijo, buena parte la pagan los trabajadores. Son los trabajadores activos que no reciben la asignación familiar por sus hijos. Entonces, o los jubilados. Lo de los jubilados
esos 2 millones de jubilados nuevos lo pagan el resto de los jubilados que no perciben la jubilación por el cual aportaron y trabajaron toda su vida. A ver, Pimato, Entonces, segundito. yo creo que si pasamos en limpio todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que esto que se viene o que se pretende hacer es que el ajuste lo paguen los trabajadores. Y, bueno, como dirigentes sindicales, salvo que a mí en las asambleas de mi gremio la gente me diga así, vamos este año, nos sacrificamos por no sé quién y vamos sin aumento de salario, yo tengo que responder a lo que piden los trabajadores. Y los trabajadores piden, por lo menos, no perder frente a la inflación. Claro, el tema es que no sabemos cuál va a ser la inflación del año. Y por eso no se puede... Hasta ahora se sabía que era más o menos 25%. Es muy difícil negociar a un año, pero vos fijate, ¿por qué se duda en negociar? Si toda la negociación, hasta el salario mínimo, cuando se establece, no se paga de una vez por todas, se paga en porcentaje, se va pagando en el año. Entonces, ¿por qué no se puede discutir trimestralmente? Si el gobierno quiere dar imagen de credibilidad, al primer trimestre, cuando el tema se encarriló, decir, bueno, ahora discutimos por los 9 meses. Pero hoy es un poco suicida aventurar, porque digo, difícilmente nos quedemos largos, seguramente nos vamos a quedar cortos. Pero digo, repito algo más, que quede claro, los trabajadores no son responsables ni de la inflación, ni de todo esto que se genera en la economía argentina. Al contrario, han sido el motor siempre, los trabajadores son el motor de las economías en todos los países del mundo. Yo te recuerdo una cosa, en las charlas de Moyano con Néstor, nosotros le decíamos, Moyano le decía, siempre a Néstor que cortara los subsidios, porque el transporte sabe bien para dónde se iba, y que en lugar de no, pero sube las tarifas, no, que aumentara, le diera una importancia clave a las asignaciones familiares para los trabajadores, con lo cual el esfuerzo del Estado iba al trabajador y no iba por esa ruta. Bueno, evidentemente deben haber cosas que llevaron a seguir con esa política, pero lo que se dice creo que está claro, ¿no? Digamos, el sentir popular dice que eso, y lo ve en la práctica, no va a los fines que tiene que ir, ¿no?